Muy buenas tardes. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su presencia. Nos encontramos reunidos en esta ocasión para escuchar la conferencia magistral, la reelección y los nuevos retos para las autoridades electorales, que estará a cargo del magistrado de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jairzinho David García Ortiz. Magistrado, muchas gracias por estar aquí. Sea usted bienvenido. Gracias. Damos también la bienvenida a las autoridades que el día de hoy nos distinguen con su presencia. En representación del diputado Carlos Alberto García Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas, se encuentra con nosotros la diputada Isis Cantú Manzano. Saludamos también a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles. Damos la bienvenida al licenciado Jesús Eduardo Hernández Anguiano, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas. De igual manera, al maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Saludamos con mucho gusto a los magistrados que integran el pleno de este tribunal, diputados, integrantes de distintos ayuntamientos del Estado, consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas, representantes de partidos políticos, sean todos bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos la intervención de la magistrada presidenta de este tribunal electoral, la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Gracias, muy buenos días, tardes ya. Pues antes que nada agradecer su presencia el día de hoy, a todas las personalidades, a todos los quienes nos acompañan, pero muy en especial al magistrado Jairzinho García, que nos hace el favor de estar aquí para compartirnos el día de hoy. Sabemos que el derecho electoral es una materia dinámica, como todas las demás del derecho, pero en especial hemos tenido la experiencia de que normalmente después de cada elección se presentan reformas, se detectan algunas áreas de oportunidad donde hay procedimientos que se puedan mejorar y se presenta una reforma electoral. Así fue el caso con la última reforma grande que tuvimos a nivel constitucional en 2014, la reforma política electoral, que también termina acentuándose en la legal de 2015. Con estas reformas podemos ver diferentes puntos que ya tuvimos experiencia y ya fueron, por decirlo de alguna manera, aplicados en las pasadas elecciones, tanto a nivel federal, en diversas entidades federativas, y no escapa el caso de Tamaulipas, en temas tales como el Instituto Nacional Electoral como una autoridad a nivel nacional, de alguna manera centralizando y teniendo facultades sobre los institutos locales de las diferentes entidades federativas. También tuvimos oportunidad de aplicar figuras nuevas como las candidaturas independientes, nuevos criterios sobre paridad en los congresos de los estados y por jurisprudencia igualmente paridad horizontal y vertical en ayuntamientos. Podemos hablar de otras figuras que se introdujeron como la consulta popular, ¿sí?, disposición de tiempos en radio y televisión y muchas otras. En esta ocasión, el Tribunal Electoral tiene la intención de acercar a todos ustedes interesados, ya sea como ciudadanos, como actores políticos, partidos políticos, propios candidatos o ya servidores públicos, funcionarios electos por voto de la ciudadanía. Creo que es importante generar estos foros, estos espacios de comunicación académica, donde el día de hoy queremos tocar un tema que consideramos de suma importancia para estas nuevas elecciones. Sabemos que en 2018 serán para México unas elecciones que representarán una gran importancia y seguramente un alto grado de complejidad por el volumen de los cargos que estarán en disputa. Y en el caso de Tamaulipas tendremos elección concurrente de las federales con la renovación de los ayuntamientos. Y en ese sentido será la primera ocasión en que se utilice la figura de la reelección. Por eso nos acompaña hoy el magistrado Jairzinho, que ha sido un destacado, con una trayectoria destacada tanto en el Poder Judicial como dentro de la materia electoral,
para que nos logre compartir un poco de cuáles son esos retos que se nos van a presentar desde el punto de vista de que tenemos una legislación que ya contempla la figura de la reelección, pero probablemente nos enfrentaremos a distintas problemáticas o retos porque hay muchas lagunas, hay muchos puntos que no quedaron totalmente definidos y que tendremos que irlos superando sobre la marcha con esos criterios que se generen ya dentro de los medios de impugnación con esas conflictivas. Ojalá pudiera haber alguna reforma que pudiera recoger estas inquietudes e insisto, les agradezco su presencia y reiterarles que la intención del Tribunal Electoral en todo momento es poder acercar a la ciudadanía este tipo de espacios donde se puedan tocar temáticas que nos atañen y que seguramente impactarán de manera directa en la vida democrática de nuestro Estado. Sin más que decir, le cedo el uso de la palabra a mi gran amigo, estimado magistrado Jairzinho García, para que nos deleite con esta conferencia magistral. Gracias, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Espero no aburrirlos, quién sabe, pero no defraudar a la presidenta, por lo menos eso. Discúlpame, nada más permíteme que leamos una semblanza de tu trayectoria profesional. ¿No la brincamos? Sí, bueno, por favor. adelante. Ya somos conocidos, ya nos conocemos. Brinquémonos eso y empecemos en materia para desocuparnos pronto porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe, dicen, ¿no? Voy a iniciar retomando las palabras de la magistrada presidenta. Esta cuestión de la evolución y transición del sistema electoral mexicano, al que ya estamos acostumbrados con sus múltiples cambios y demás. Para iniciar planteando un primer postulado al que yo hago alusión siempre, de verdad desde una perspectiva institucional, dejando afuera el carácter ciudadano, siempre expreso que cuando me dicen qué piensas de la reforma de 2014, de la de 2012, de la de 2010, de la de 2006, en fin, para atrás las que quieran. Pues, ¿qué pienso? Pues, en realidad no tengo que pensar sobre su completitud o idoneidad, es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar. Entonces, empezaremos con este piso. Ese es el piso que tenemos. Con independencia de la completitud y las lagunas que en efecto existen, yo le decía hace rato a la magistrada presidenta que se me ocurre que puede ser una gran oportunidad para demostrar como instituciones del derecho electoral cómo se le da sustento, cómo se le da pertinencia, cómo se le da eficacia, cómo se le da congruencia a todo un sistema con base en los principios que ya tenemos establecidos desde hace mucho y que son con los que trabajamos siempre y resolveremos problemas mientras duremos en nuestro encargo, al menos en esta ocasión. El tema de la reelección, a mí al analizarlo y que conste, y esa es de las ventajas de venir a hablar de la reelección, déjenme decirlo, pues que pueden surgir 1000 hipótesis porque nadie tiene experiencia en su tratamiento práctico. De lo que se trata ahorita, y que eso me gustaría dejar aquí en Tamaulipas por primera ocasión al hablar de reelección, es de señalar que no tenemos por qué asustarnos ni estarnos preocupando de los problemas que se van a desarrollar, porque tenemos los instrumentos suficientes para darle solución. Que habrá cosas que posiblemente sea necesario ajustar o que hubiera sido el ideal ajustar en la medida de lo posible, definitivamente sí. Y probablemente eso va a reducir o reduciría en mucho las cargas de trabajo que se nos van a presentar, no solamente por el tema de la reelección, sino porque allá tenemos elección concurrente en 6 de los 8 estados que son de la circunscripción, aparte de los federales el próximo año, así es que el próximo año sí, aunque quiera, ya no voy a poder hablar de la reelección ni de ningún otro tema porque no voy a salir de mi oficina. Entonces, aprovecharemos esta instancia para señalar cómo podemos ir dando soluciones a los conflictos imaginarios que en este momento tenemos a partir de la reelección. Y está padre el tema, de verdad me parece bastante interesante si analizamos y sacamos algunos principios fundamentales. He leído las acciones de inconstitucionalidad, como muchos de ustedes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la reelección. Y a mí en lo personal
me queda todavía debiendo una justificación un poquito mayor. A veces las resoluciones, ya sea en el sentido de desestimar una acción, desechar o incluso de señalar la inconstitucionalidad de tal precepto, se queda un poquito corta y contiene como afirmaciones un tanto cuanto dogmáticas que señalan sí, porque así dice la Constitución, y no, porque creo que no lo dice la Constitución. Entonces, trato todavía de ir un poquito más allá para saber, ok, lo dijo la Corte, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dijo la Corte? ¿O qué puedo encontrar subyacente en esas razones, a veces un poquito escuetas, que nos da la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de tal o cual precepto? Imaginarme cómo sería una plática sobre reelección me costó trabajo. Entonces empecé por el final. Empecé por plantearme cuáles son las preguntas que he recogido, al menos en la circunscripción o de plática de otros compañeros magistrados. ¿Cuáles son las preguntas comunes que nos estamos formulando mentalmente para ver si podemos contestarlas? Y creo que esa sería la bondad o sería el beneficio que obtuviéramos de esta charla. Me regreso al principio. Estoy muy agradecido por el foro, de verdad. Muchas gracias, Marcio. Muy agradecido porque creo que somos las personas idóneas para revolvernos en este tema ahorita, para confundirnos en este tema y sacar cada quien para que se lleve para sus saberes algo útil que nos va a ayudar en un futuro a solventar los problemas que se nos van a presentar, incluyéndome, por supuesto. Y una advertencia por demás pertinente. El contenido de esta plática no involucra el compromiso de un criterio de la Sala Regional Monterrey, sino únicamente las reflexiones que en lo particular he desarrollado al analizar el tema, ¿sí? Por lo tanto, cuentan con un voto, nada más. A lo más, ¿ok? A lo más. No aceleremos ni hagamos especulaciones falsas. No sé si esto va a jalar así. Supongo que sí. A ver, si me hicieran favor. Ok. A lo mejor estoy haciendo algo mal. Es que ahí dice Tribunal de Tamaulipas y esa no es la mía. Me desconoció. Ah, no, ese es el final. Muy bien. Ya está. Yo le molesto con unas hojas, porque esas me van a hacer falta para escribir. Me voy a llevar más preguntas. Ok, los nuevos retos para las autoridades electorales. Por eso les decía, me parece perfecto que estamos los que estemos de ser. Chicas, por favor, cierren la puerta, que ya no entre nadie más y que menos que salga alguien llevándose información de esta que vamos a tratar. Este tema lo vamos a tratar aquí entre nos. Pamba el que se raje, ¿ok? Empecé por el final porque ¿cuáles son las preguntas que nos estamos formulando con relación al tema de la reelección? Si me falta alguna, por favor, me la dicen y la apuntamos y tratamos de contestarlas, porque finalmente de eso se trata esto. Tratamos. Si no llegamos a la respuesta, nos la llevamos de tarea a todos. ¿Son reelegibles quienes hayan accedido al cargo por la vía independiente? Aquí es donde vamos a empezar con el primer problema. Voy a leer todas las preguntas primero y luego vayamos tratando de darle respuesta. Quienes aspiren a ser reelectos, ¿les aplica el mismo tiempo para separarse de su cargo por la postulación? ¿Cómo sería la regulación de la campaña de los candidatos o candidatas a reelegirse? ¿El diputado o la diputada deberá reelegirse por el mismo distrito? ¿Alguien tiene una distinta? De verdad, si la tienen, ahorita es momento, muchas gracias. Ahorita es momento, gracias. Para que la tratemos de contestar en el curso de lo que voy a decir y si estamos mal y encontramos una solución. Este es el momento de las preguntas. Ya ven cómo empezamos por el final. Por favor, consejero.
exactamente con la misma integración o bien puedan incorporar miembros novedosos. Ese sería un planteamiento. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, buenas tardes. En el caso de los ayuntamientos, un presidente municipal, ¿con qué tiempo debe de separarse del cargo? Bueno, ese sí sería que quienes aspiren a ser electos les aplica el mismo tiempo para separarse de su cargo por la postulación. Esa ya quedaríamos incluida. Y perdóneme, pero a usted si no lo conozco. Gracias, señor Calderón. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Ramón Ruiz, vengo del Ayuntamiento de Jaumabe. Una pregunta por ahí sería, ¿la persona que quiere reelegirse sería por el mismo partido o podría cambiar de partido político? Buenas tardes. Bienvenido, magistrado Yairzinio. Es la misma pregunta de que quien me antecedió en la palabra. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. En caso de las figuras de los candidatos independientes, ¿se exigirá el mismo requisito en cuanto a las cédulas de respaldo para poder participar en la reelección? Gracias. Gracias, buenas tardes. Yo tengo una duda sobre el principio de la paridad de género y la reelección. ¿Qué criterio o qué principio es el que va a sopesar a uno sobre el otro? Si en el caso de los bloques, al menos aquí en Tamaulipas, la paridad horizontal ante los ayuntamientos, ¿cómo va a ser? Si el bloque ganador tiene más representantes de un solo género, al momento de la reelección, ¿cómo se va a sopesar ese principio entonces? Si van a tener los mismos derechos igual, pero va a sobrepasar más el género por una parte. Ya. O sea que, por ejemplo, de los presidentes municipales que se van a reelegir, la mayoría fueran hombres y por un partido político. Entonces, ¿cómo se haría la cuestión de la paridad horizontal? ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Nos vamos con esas? ¿Arrancamos? Ah, perdóneme, allá. En el caso de los candidatos que son por una coalición, un partido de esa coalición y otro partido. Una nueva coalición. Gracias. Por favor. Gracias. Ahora sí ya nos arrancamos, ¿verdad? Buenas tardes. Perdónenme. ¿Qué pasa o qué sucedería si alguien que actualmente está en un ayuntamiento desea reelegirse y el partido no quiere reelegir a presidente municipal actual? ¿Podría irse por independiente o simplemente no podrá reelegirse? Bueno, buenas tardes, magistrado, bienvenido. Gracias. Una pregunta en relación al asunto de paridad y la reelección. En el caso de Tamaulipas, la ley actual establece que el estudio de bloques, o que más bien que los distritos no deben asignarse de manera exclusiva al mismo género, pero no habla de ayuntamientos.
al hacer un estudio en relación a la paridad de género a la hora de postular un partido a sus candidatos, ¿se haría el estudio de bloques para ayuntamientos? Buenas tardes, tengan todos ustedes. En el tema de la reelección, cuando está buscando el alcalde la reelección, ¿tendría que irse con su grupo, con su equipo, con sus regidores, con los que originalmente compitió? ¿O se iría solo? Es muy parecida a que si es necesario que una planilla se postule con la misma integración, ¿cierto? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Bueno, empezamos con esas. Ya hay como para 3 tiempos. Bueno. Ok. Estas son las preguntas que nos formulamos todos. Vamos a tratar de dar respuesta, por favor. Y para eso no lo voy a hacer solo, sino lo vamos a hacer todos. Tratando de recordar e hilar cada una de las cosas que voy señalando sobre algunas reflexiones que he hecho en torno a la reelección. Ok. Vamos a hacer unas consideraciones previas, que son muy importantes, y desde aquí vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas que se puedan formular. ¿Sí? Recordemos sobre qué va este tema de la reelección. ¿Sí? Como parte de la democracia, o uno de los principios fundamentales o características esenciales de la democracia, es el factor temporalidad. ¿A qué se refiere este factor temporalidad? Se refiere a que los órganos o puestos o cargos de elección popular tengan una duración finita, un inicio y un final, cierta temporalidad. ¿Sí? Ese es un principio democrático, que no se prolonguen de manera indefinida, sino que tengan un inicio y un final. ¿Sí? Primer postulado que nos va a servir para contestar varias de estas preguntas. Enseguida lo vamos a ver la lógica de todo esto. Pero si estamos ciertos, este es un principio en el que estaremos de acuerdo todos. Esa es una característica del principio democrático, que es la temporalidad en la duración del mandato para el que fue electa cierta autoridad. Ahora bien, ¿cómo se ha manejado este factor temporalidad en nuestra historia? ¿Sí? Reconocemos también como un principio fundamental constitucional que estamos hablando del derecho a ser votado. ¿Sí? Que por razones históricas en 1917 y en 1933 finalmente en el ámbito legislativo se excluyó, se restringió, perdónenme, el derecho a ser votado para prohibir la reelección, por razones históricas que por todos conocidos, Porfirio Díaz, se postula Madero con un apotegma, sufragio efectivo, no reelección, y deriva precisamente en esto, porque una persona había prolongado ya de manera indefinida su estancia en el gobierno, atentando pues contra este principio democrático de temporalidad. Entonces, ¿qué hace nuestro constituyente? Dice, prohibida la reelección. ¿Sí? En el 17 para presidente, en el 33 en el ámbito legislativo, pero prohíbe la reelección. En 2014, ese mismo poder constituyente trajo de nuevo la posibilidad de ser reelecto. ¿Qué significa esto? Que sobre el derecho a ser votado había una restricción que era por un único mandato, nada más. En el 2014 el constituyente levanta esta restricción, de manera también, por cierto, matizada o limitada, si podemos decirlo, pero levanta esta restricción para decir, en México se permite la reelección. En el caso del Poder Legislativo, hasta por 4 periodos continuos, en el caso de los ayuntamientos, por 2 periodos continuos. No se levanta la prohibición con relación a los gobernadores y al presidente de la República, ¿de acuerdo?
pero parcialmente es como una prueba, vamos a ver cómo nos funciona esto, voy a levantar la restricción. Pero el derecho, y seguimos hablando como derecho sustantivo de esta figura, el derecho a ser votado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el derecho sustantivo. Luego, aquí va la primera respuesta. No se trata el ser, una vez que yo soy electo, de adquirir un nuevo derecho, sino únicamente es que no tengo la limitante ya para ser electo de nueva cuenta para un periodo subsecuente. No estoy adquiriendo un nuevo derecho. Si le buscamos a esto, el único derecho que subyace es el derecho sustantivo a ser votado. Nada más. Ya no tengo la restricción. Por lo tanto, y aquí va contra lo que muchos hemos escuchado, la postura de su servidor es: no se trata de un derecho adquirido, sino únicamente el levantamiento de una restricción para poder ser electo de nueva cuenta. Lo cual me pone a mí, servidor público, en las mismas condiciones que a cualquier otro que tiene el derecho a ser votado. ¿Sí? Por lo tanto, estoy sujeto a las reglas del partido político que me postula para el proceso interno de elección. No es en automático. Si fuese así, si considerásemos la postura contraria, que se trata de un derecho adquirido y que el partido político, porque yo soy presidente municipal, tiene la obligación de postularme de nueva cuenta porque yo quiero elegirme, hacemos a un lado valores y principios fundamentales de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema político, como es la atribución del partido político para ser quien postula. ¿Sí? Se anula una atribución específica que nuestra Constitución consagra para los partidos políticos, para volverlo voluntad de quien está ostentando un cargo público. ¿Sí? Desde ahí ya vamos obteniendo respuestas. ¿Sí? Al no tratarse de un derecho adquirido y seguimos hablando del derecho a ser votado, lo único que pasa es que ya estoy en aptitud de ejercer de nueva cuenta mi derecho a ser votado como servidor público y se levanta la restricción. ¿Sí? Y eso surge solo de estas tres consideraciones que por más que le busquemos no van a poder ser combatidas de manera frontal. Estos son los principios que sustentan la reelección en México. ¿Sí? Y desde ahí vamos obteniendo respuestas. Esa es la importancia de tener claro que nuestro sistema jurídico nacional funciona como eso, como un sistema. Y la figura de la reelección está inmersa en este sistema, por lo cual tenemos que buscarle funcionalidad y dotarla de contenido y dotarla de congruencia con el sistema para que sea operativa finalmente. Y eso lo vamos a tener que hacer nosotros, los que estamos aquí, al menos en Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, desde hoy, decirles, aguas para los partidos políticos, que no se los vayan a comer sus funcionarios electos, ¿verdad? De que es un derecho adquirido. Vamos planteando internamente estas reglas claras. Están a tiempo, si gustan. ¿Sí? O el instituto. Bueno, después de estas consideraciones previas, atendiendo al dictamen de Comisiones Unidas del H Congreso de la Unión, pude sustraer estos objetivos que se plantearon en el dictamen de Comisiones Unidas de por qué estamos reincorporando la reelección o por qué estamos levantando esta restricción en este momento. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita la reelección? Aquí es donde la verdad yo coincido y le encuentro muchas ventajas y muchas bondades a esto, a la reelección.
como ciudadano, como servidor público, como mexicano, le encuentro algunas bondades bien tratadas a esta figura de la reelección. Estimula o promueve una rendición de cuentas completa. ¿Por qué? Porque el servidor público ahora se va a tener que preocupar, de veras preocupar, por rendir cuentas claras si es que quiere ser reelecto. ¿Sí? Se tiene que preocupar de verdad de rendir cuentas claras como rendición de cuentas, que tenemos la obligación todos. No quiere decir que el que no quiera ser reelecto no va a rendir cuentas, no, tenemos la obligación todos. Sin embargo, le ponemos un extra subjetivo de intencionalidad como un incentivo para rendir cuentas y preocuparse por rendir eficaz y eficientemente cuentas a la ciudadanía que gobierna, porque de lo contrario le van a cobrar la factura. ¿Sí? ¿Qué genera esto? La rendición de cuentas va a ser solo uno de los incentivos que va a tener el servidor público para generar una vinculación más directa y personal con la ciudadanía que lo eligió. ¿Sí? De la manera que ustedes quieran, y si ustedes dicen, no, pues este señor nada más espotiza todo o lo que sea, como sea se genera un vínculo y va a tener que generarlo porque si no, no le va a ir bien en el futuro con la reelección. ¿Sí? Por supuesto que sí se produce cierta incidencia desde mi particular punto de vista en la profesionalización del cargo, ya sea de presidencia municipal, síndico, regidor, lo que sea, el cargo que se ostente, diputado. En el cargo, 3 años de verdad son muy poco y se los puedo decir y los podemos decir quienes hemos estado 3 años ya en un cargo, que se va como agua y a veces para sacar un proyecto adelante, un proyecto completo, resulta insuficiente la temporalidad de 3 años, por lo tanto, sí se justifica de cierta manera el prolongarse para dar continuidad. El término continuidad en los proyectos de gobierno es muy relevante. Pero todo esto tiene un origen y una causa que por nosotros no es desconocida, porque también estamos inmersos en eso. También estamos metidos en ese problema. La falta de legitimación y credibilidad de nuestros órganos de gobierno. ¿Sí? Lo veo con optimismo que si de verdad nos preocupamos por ser reelectos, quienes tengan esa posibilidad, por supuesto, a mí me encantaría tenerla, ¿no? 18 años en la sala regional estaría formidable. Quienes tienen esa posibilidad de ser reelectos adquieren el compromiso y preocupación por rendir cuentas y por generar el incentivo y por profesionalizarse en el cargo que estén desempeñando. ¿Sí? Finalmente era necesario o es necesario inyectar de herramientas también a quienes ejercen el cargo público para tratar de remontar esta falta de credibilidad y legitimación de las autoridades. Por eso les decía, esa operatividad y esa funcionalidad, es decir, alcanzar esos objetivos, de alguna manera nos corresponde a nosotros también. Al mandar los mensajes correctos sobre el porqué de la reelección, en nuestras reglas, en nuestras sentencias, en nuestros acuerdos, tenemos que mandar los mensajes correctos del porqué de la reelección. Y eso no lo estamos inventando nosotros. Eso lo puso el mismo Congreso de la Unión cuando sacó la reforma. Lo único que haríamos nosotros es precisamente darle operatividad y funcionalidad a esos objetivos. Y no es cosa menor. Lo cual redunda en el fortalecimiento del Poder Legislativo y el Ayuntamiento, elevando su responsabilidad. Y de eso se trata, del fortalecimiento finalmente de la credibilidad y de la responsabilidad que tienen los órganos de gobierno electos por el voto popular de frente a la ciudadanía. Entonces, esa es la razón por la que yo veo positivo el levantamiento de la prohibición que existía para la reelección y el que se genere ahora esta figura con todos los pros y contras que podamos encontrar más adelante. Vamos a tratar de dar respuesta a más preguntas.
Este es el marco legal con el que vamos a trabajar. Y de ahí vamos a ir desprendiendo, si ustedes me lo permiten, algunas respuestas. En el ámbito federal, el artículo 59, que es el inicial y del cual se van a desprender más adelante también la previsión en términos generales de la reelección, señala que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, los diputados por 4, y la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Para el caso de lo local, en la Constitución Federal, se establece en el artículo 115 y 116 su previsión en cuanto a municipios y en cuanto a diputados de los congresos locales. La diferencia está en que el texto es importante. Las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo de mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por los partidos políticos que lo postularon. En el caso de los diputados, a las legislaturas de los estados hasta por 4 periodos consecutivos, considerando que creo que en todos los estados es por 3 años el ayuntamiento, por 3 años el Congreso local. Estaríamos hablando de 12 años en el caso de diputados, 6 años en el caso expresamente de regidores, bueno, del ayuntamiento en términos generales. ¿Qué podemos sustraer de estas disposiciones locales? Esto está padre, porque nos va a permitir ir dando respuestas. En el ámbito federal, senaduría son los plazos. La condición, creo que es lo más importante de esta la condición. Mismo partido político o cualquiera de los integrantes que hayan hecho la primera postulación. Creo que aquí falta sustraer otra condición. En el caso de los ayuntamientos, que es importante. En el caso de los ayuntamientos, encontramos un límite previo, que es que sea para el mismo cargo y se constituye como un límite constitucional. El segundo límite que podemos encontrar o condición será pues que sea postulado por el mismo partido político o cualquiera de los integrantes de la coalición que hayan hecho la primera postulación, excepto que haya renunciado, a excepción que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su partido. ¿Cuál será la razón de esta condición? Por eso les decía, podremos contestarlo siempre y cuando nos remitamos a las razones, a las causas. ¿Cuál será la causa de esta condición y de su excepción? ¿Por qué se habrá previsto esta condición? No es arbitrario. Si bien es cierto, el servidor público que es electo, ya sea por mayoría o representación proporcional, tiene la representatividad, tiene el apoyo directo ciudadano, tiene la vinculación estrecha con el ciudadano. También se cuida y estamos en un sistema que opera predominantemente bajo el régimen de partidos políticos. Lo cierto es que la postulación se hizo por el partido político. Lo cierto es que el servidor público tiene una vinculación y un arraigo con un partido político. Y el partido político no va a perder su capital, por así decirlo, de modo que este servidor público se vuelva un bien postulable por el mejor postor. ¿Sí? Si yo ya vi que este cuate funciona como presidente municipal y tendría asegurada una reelección, pues va a haber un partido político que le ofrezca. ¿Sí? Más bien, no le va a faltar partido político que le ofrezca. ¿Sí? Por eso, esa es la razón fundamental que está cuidando esta restricción. Que también se respeta en el sistema constitucional, nuestro sistema de partidos, predominantemente de partidos políticos, respetándole también su atribución o su prerrogativa de ser quienes postulan y de ser quienes capitalicen finalmente el éxito o fracaso del funcionario público.
Por lo tanto, tiene también el sistema que hacerse cargo de corresponder a esa capital, a esa postulación, resguardando el capital político de los partidos políticos. De ahí que la postulación, en términos generales, tenga que hacerse por el mismo partido político, ¿sí?, salvo que hubiese renunciado antes de la mitad. ¿Por qué este término de antes de la mitad? Bueno, porque de alguna manera, si tú renunciaste a tu partido político, no se debe, en teoría, o por lo menos se reduce mucho la posibilidad de que estés renunciando a tu partido político para postularte con otro que te dé más, sino que ya tiene un origen distinto. Podría ser, y podríamos llamarlo más auténtico, de ya no congeniar o ser compatible con la fuerza política que lo impulsó al cargo, ¿sí? Estamos hablando entonces de 1 año y medio, probablemente en ayuntamientos, que es menos de la mitad del periodo, o de una diputación, con lo cual se garantiza pues que el partido político no esté perdiendo capital nada más por el buen funcionamiento de este y por las aspiraciones personales de quien quiere postularse para una reelección. Sin embargo, esta excepción que tiene este origen encuentra en el estado de Tamaulipas, en su artículo 21, una vicisitud que yo encuentro acá. Verán ustedes, para el caso de los diputados, podrán ser reelectos de manera consecutiva por una sola ocasión. La postulación solo podrá ser realizada por el partido político. Y lo que llama la atención, en los casos de los diputados que hayan accedido a tal cargo mediante una candidatura independiente, solo podrán postularse para ser electos de manera consecutiva por esa misma vía, sin que puedan ser postulados por algún partido político o coalición. Y entonces cuando yo leí esto dije, ah, caray. Correspondamos pues al mismo sentido, donde opera la misma razón, tiene que haber la misma justificación. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué los señores de los partidos políticos garantizarían su, ¿cómo se llamaría? No convertirse en mercenarios políticos si renuncian antes de la mitad de su mandato y se adhieren auténticamente a otro partido político o deciden irse por la vía independiente? Elevan sus bonos. Pero en el caso de un candidato independiente, ¿de qué manera contrastaría la razón de que un candidato independiente se uniera a un partido político antes de la mitad de su mandato y fuera postulada por este partido político? Caso. ¿Cómo contravendría el sentido lógico de la razón que acabamos de dar para la condición que nos establece la Constitución? Sinceramente, no lo encuentro. ¿Sí? No le hallé un asidero constitucional. Primero déjenme preocuparlos. Yo no le encontré una justificación ni de necesidad, idoneidad, razonabilidad al limitar el derecho a ser votado a un candidato que fue electo por la vía independiente, que antes de la mitad de su mandato se adhiriera a un partido político para ser postulado en reelección. No la encontré, sinceramente no la encontré, ¿sí? Esa es la parte preocupante. Y entonces aquí dirán, ¡zas!, es inconstitucional eso. La respuesta oficial es no. ¿Sí? La respuesta oficial es no, porque la limitante que está estableciendo ahí, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entra dentro del derecho de la libre configuración de los estados. Se vio el mismo caso en el estado de Coahuila y dicen los señores ministros que no es inconstitucional. Que se manejan por una cuerda por separado, no sé cuál sea esta, pero que no es inconstitucional. Desde mi perspectiva lo es completamente porque genera un trato desigual injustificadamente. ¿Sí? Sí es inconstitucional.
La Suprema Corte conoció de la legislación de Coahuila y aquí va a quedar una de esas lagunas de las que hablaba la señora presidenta. Porque la respuesta a esta pregunta para mí es de pronóstico reservado. Yo espero que la Suprema Corte tenga el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que dijo de manera tan escueta aquí con relación a esto, y se los voy a leer porque no es por exhibir a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de verdad no tengo esa intención, soy muy institucional, pero creo que nos falta una explicación. Dice, a ver si me responde el internet. Las cosas de la tecnología son... Bueno, palabras más, palabras menos. Es en la legislación de Coahuila y dice, si no está previsto en la Constitución, se entiende que está considerado el derecho a ser reelecto para los candidatos independientes. Pero como no hay una limitación a esa limitación que esté establecida en la propia Constitución, pues entonces considero que sí es constitucional. Aquí está. Ahora, para el estudio del artículo 14, párrafo cuarto, inciso B y C del Código Electoral del Estado de Coahuila, en el que se regula la reelección de integrantes de los ayuntamientos, se debe tener en cuenta que las municipios sean conocidos por el ayuntamiento por la norma. Al igual que en el caso de las disposiciones normativas en las que el constituyente permanente reguló la reelección de diputados del texto del artículo 115, fracción primera, párrafo segundo, se tiene implícitamente que la postulación de los integrantes del ayuntamiento que se pretendan reelegir podrá hacerse vía candidatura independiente siempre y cuando haya sido electo mediante tal mecanismo de participación política. Sí, yo no estoy contra de que quien fue electo pues pueda hacerlo por la vía independiente. Si fue por la vía independiente, pues se tendrá que postular por la vía independiente. Pero en cuanto señala esto de que así, sobre la base de ese precedente, es infundado el argumento del partido demandante en el que se impugna la disposición normativa. Esta es toda la razón que da, de verdad, se los juro. Lean. Es la 76, ahorita les doy el dato, pero es la 76, así. Es infundado el argumento del partido demandante en el que impugna la disposición normativa establecida por el legislador local en el sentido de que los diputados que hayan sido electos como candidatos independientes solo podrán postularse para la reelección con la misma calidad con el que fueron electos, pues tal regulación es acorde con la Constitución Federal, ya que la posibilidad de establecer ese supuesto se desprende implícitamente del texto constitucional. ¿What? Ya, es todo. Es todo. Sinceramente, yo no encuentro aquí un estudio de constitucionalidad de la medida. Sinceramente, me parece un tanto cuanto dogmático adoptar esta posición, porque no le encuentro la razón para hacer ese distingo entre candidatos independientes con candidatos de partidos políticos. Por supuesto, estoy pensando sistemáticamente en beneficio de los partidos políticos que puedan atraer a un candidato independiente que tiene posibilidades de hacerlo bien, ¿sí? O sea, estoy pensando en el beneficio y en la sistemática de los partidos políticos. Si es mi prerrogativa postular a militantes o hay partidos políticos que permiten las candidaturas externas, ¿por qué no puedo yo postular a este señor que lo adhería a mi partido político antes de la mitad de su mandato? ¿Sí? Pero no sé por qué los partidos políticos eligieron en Tamaulipas hacerse harakiri con los candidatos independientes, porque son un capital muy bueno políticamente hablando, ¿sí? O quizá se pensó que al adherirlos a un partido político antes de la mitad de su mandato, como que perdían calidad, lo cual me sonaría totalmente incongruente hacia los partidos políticos que conocieron de la reforma. Sin embargo, por eso les decía, la respuesta oficial no es inconstitucional, conforme a lo que estudió la Corte en esta acción de inconstitucionalidad 76 de 2016, que fue resuelta el 27 de octubre del año pasado. ¿Sí? De acuerdo a la Corte, no es inconstitucional. ¿Por qué?
pero dice la Corte. No sé si esa vaya, o sea, no sé si Yairzinio David García Ortiz se vaya a quedar con esa respuesta para resolver cuando se presente un problema sobre la posible inconstitucionalidad de este artículo o no. No lo sé, ¿sí? Pero lo que sí puedo decirles es que personalmente no le encuentro una razón constitucional para hacer ese distingo. Sorry de la Corte. Pero como dijimos que esto es aquí entre nos, no le va a llegar a la Corte, ¿ok? Ya quisiera que en este momento y con esto que podría ser de lo último que está en esta presentación, empezáramos a darle respuesta concreta a nuestras preguntas. Creo que ya tendríamos algunas bases para dar respuestas y nos faltaría algunas que son de los problemas fundamentales de los que estamos hablando y que podemos sustraer de todo el cúmulo de las disposiciones constitucionales. Y si gustan, empezamos a contestar las preguntas. Vámonos por partes. ¿Son reelegibles quienes hayan accedido al cargo por la vía independiente? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y en Tamaulipas, quienes hayan accedido al cargo por la vía independiente, solo lo pueden hacer por la vía independiente. Así. Solo lo podrán hacer por la vía independiente. ¿De acuerdo? Conforme a las disposiciones de Tamaulipas. A no ser que hubiese algún servidor público que haya accedido al cargo por la vía independiente y que adherido a un partido político antes de la mitad de su mandato y una vez que transcurra este plazo, quiera promover algún juicio para la protección de sus derechos político-electorales porque le está restringiendo su derecho a ser votado en condiciones de igualdad que alguien más. ¿Sí? Pero en términos generales, para términos prácticos, pues tendríamos que dar la respuesta sí y solo se puede postular por la misma vía que accedió. La segunda pregunta es, ¿quienes aspiren a ser reelectos les aplica el mismo tiempo para separarse de su cargo para la postulación? Y aquí me encanta, ¿sí? Me encanta. Déjenme decirles que el día miércoles, si no me equivoco, sostuve una reunión con todos mis secretarios y les expuse esta pregunta. Tuve respuestas tan distintas y tan distantes y originó tanta polémica para poder dar respuesta a esta pregunta, porque va a ser fundamental, Pero tenemos que partir de una cuestión que señalaba atinadamente la presidenta. Por eso lo resalté también al inicio de mi conversación. Nuestro sistema electoral ya nos tiene que haber acostumbrado a estos cambios distintos, a esta evolución, que al igual que los derechos humanos, va para adelante y esperemos no para atrás. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a ver nuestras figuras jurídicas con distintos ojos. Como en algún momento se pensó de los candidatos independientes, como en algún momento se tomó la paridad de género o las cuotas de género inicialmente, nos costó trabajo como asimilar el sentido y la razón social y política de esos cambios. Creo que igual nos va a pasar con la reelección, pero tenemos que acostumbrarnos a esto. Nuestros partidos políticos están apostando en esta reforma a la madurez política que puedan tener ellos y sus propios candidatos. ¿Sí? Porque si no la tienen, les va a jugar en contra. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ver con esa misma visión de funcionalidad. Yo les pregunto, la ley electoral del estado de Tamaulipas, por favor, recuérdenme el número, pero señala que quienes pretenden ser presidentes municipales, miembros del ayuntamiento, o postularse como diputados, se tienen que separar del cargo 120 días antes de la elección, ¿sí? Y entonces yo me hacía esta pregunta. Si como diputado me quisiera postular junto con mi fórmula, con mi compadre que es mi suplente, ¿quién se queda en mi lugar? ¿Cuántos diputados del actual Congreso local se van a querer reelegir?
voy a vaciar el Congreso de diputados y suplentes. Y tal vez ahí tengamos una solución. Bueno, como obedecen a distintas fuerzas políticas y van a tener que pasar por su proceso interno de elección, pues ya se va a hacer una coladera y ya van a ser menos diputados. ¿Qué pasa si una planilla completa se quiere postular para reelegirse? ¿Vaciamos el ayuntamiento? ¿Qué pasa si es más de la mitad de los ayuntamientos de Tamaulipas? Una de las hipótesis para que opere la desaparición de un ayuntamiento en Tamaulipas, si no mal recuerdo, es cualquier hipótesis de hecho o de derecho que impida el ejercicio de sus funciones. Creo que este es el caso, ¿no? Entonces, a desaparecer ayuntamientos en Tamaulipas. Y entonces me vino a la mente una solución constitucional. ¿Sí? Que no. No, porque operaría un principio mayor, que es la funcionalidad del Estado como tal. ¿Sí? Yo no podría o tendría que separar a todo un ayuntamiento 120 días antes de la elección, porque puedo estar hablando de 1 o de 20 ayuntamientos en Tamaulipas. ¿Cuántos son? Recuérdenme, por favor. 43. Hablar de la mitad, 41, 42. Sería catastrófico para la funcionalidad del Estado. ¿Sí? Y entonces me viene una contrapregunta y me dice, a ver, está perfecto tu razonamiento funcional del Estado. Yo soy diputado, esa va a ser tu razón y va a tener que ser específica al momento de resolver. Yo soy diputado, me quiero reelegir. ¿Me tengo que separar? Me preguntan y yo le digo no, porque pongo en riesgo la funcionalidad del Estado. Pero en cambio me dice uno, yo soy gobernador, no quiero reelegirme, quiero ser diputado, me tengo que separar. Bueno, tu separación no importa tanto, aunque eres gobernador, pero la del diputado sí, aunque haya sido solo uno de los diputados, porque yo tengo que resolver juicio por juicio. Es decir, si se me presenta uno, ¿en qué momento? Pues no le voy a tener que dar la misma razón pensando que puede ser la mayoría. ¿Sí? Porque esa es otra cuestión. ¿En qué momento se pone en los términos de la disposición de la ley de Tamaulipas y estaría en aptitud de promover un juicio? ¿En qué momento? Yo digo, pues 120 días antes de la elección. No, ya estás registrado como candidato para esas fechas, ¿no? Entonces tendría que ser, al momento del registro, te estás poniendo, tú registrarte funcionario público que vas a ser reelecto, te estás poniendo en la hipótesis. Entonces ya desde ahí podrías promover, porque se me está aplicando ya el artículo. Estoy en el supuesto de una aplicación inminente del artículo, porque si no me separo a los 120 días, pues me van a quitar mi candidatura. O puedo promoverlo en el día 121 para decir, mañana pierdo mi candidatura por si no me separo. ¿Sí? Entonces, al que se presente en un juicio al momento del registro, yo tendré que contestarle, pensando que puede ser la mitad, por razones de funcionalidad del gobierno, te eximo porque es una medida restrictiva que no es la medida idónea. ¿Sí? Ok. Pero en realidad solo fueron 2 diputados los que se van a reelegir. O 1. Yo le tengo que dar la misma razón. Pero ¿qué pasa con el gobernador? Entonces, la medida se vuelve como desproporcional de uno sobre de otro. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo arreglamos esto? Precisamente la respuesta a esta contrapregunta creo que es lo que me trajo una conclusión más o menos final, conste, más o menos final. No estamos considerando que estamos ante un nuevo escenario democrático y de funcionalidad. Y creo que tenemos que voltear y hacer una pausa, un respiro y verlo.
En el caso de Coahuila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia por lo siguiente. La disposición de Coahuila establecía que quien quiera ser reelecto se tiene que separar